Esta plataforma para el diálogo nace de la experiencia de ser fellows aquí en Calas. De ahí nace un poco la pregunta por las narrativas, por los modos de contar, por los modos también como la sociedad escucha y cuáles son, digamos, esos artefactos, materialidades, dispositivos culturales a través de los cuales en América Latina se ha narrado el dolor, se ha narrado la violencia de Estado, se ha narrado el efecto que las guerras y los conflictos armados ha dejado. Y apareció también por vínculo como con distintos movimientos y trabajos que otras investigadoras habían hecho en América Latina, la posibilidad de pensarlo desde las narrativas textiles. En la construcción de memoria colectiva participan muchos agentes. Es un proceso social, es un proceso antropológico, es un proceso colectivo por naturaleza. Se reflexiona sobre el que pasó y sobre todo también sobre el nunca más. No solo tenemos una forma de escritura, en el proceso de construcción de memoria colectiva intervienen varias prácticas significantes, entre ellas la oralidad, el arte, el cine, la literatura y por supuesto las narrativas textiles. Buscábamos siempre una cosa que le gusta a todas las mujeres, hablar sobre su vida cotidiana. Y si hablamos como tenemos un museo que queremos exponer objetos para que las mujeres tengan voz y visibilidad, encontramos este método de los textiles narrativos o textiles testimoniales. Los textiles testimoniales son materialidades, soportes narrativos hechos de hilo y aguja. Pensar en el textil testimonial es reivindicar los otros lenguajes posibles para sanar, reparar, denunciar, pero también como una justicia epistemológica, que no todo está en el texto escrito, que hay lenguajes que nos invitan a tocar, a entender otras texturas, para poder entender la dimensión de lo que alberga testimonialmente, ¿cierto? Las historias, los acontecimientos, pero las vidas también. Conflict Textiles es una colección de textiles, obras materiales, hechas por mujeres y algunas por hombres, que surgió de las arpilleras chilenas que se hicieron durante la dictadura de Pinochet. Las primeras arpilleras políticas nacieron en Chile y esa tradición se ha ido llevando a otros países. Las mujeres, en tiempos silenciados, cuando no se podía hablar, ellas empezaron a contar sus historias con aguja, con retazos y con trocitos de su propia vivencia. Nosotros hemos priorizado el trabajo a mano porque ese trabajo nos registra el silencio, nos registra el tiempo. Y siempre que hay silencio, siempre que hay tiempo, hay reflexión. Entonces en la obra vamos a tener la historia que cuenta, pero va a estar de alguna manera el proceso que está viviendo la persona que lo cuenta. La memoria es lo que cada uno de nosotros utilizamos para darle sentido a la vida. ¿Sí? En parte quiénes somos tiene que ver con qué es lo que recordamos, qué prioridad le damos y cuándo ya sea personas o grupos sociales sufren situaciones de violencia o que les impactan sobre sus derechos humanos, ese ser, ese mundo se fragmenta, se destruye. Cuando las personas recuerdan y hacen memoria de muchas maneras, incluyendo a través de los textiles o del arte o de la canción, de la danza o contando historias, es una manera de reparar esa herida. Cuando está sucediendo la violencia, sobre todo si es violencia de Estado, documentar y sostener archivos permite a futuras generaciones tener acceso a la verdad de lo ocurrido y hacerse una impresión de lo que ocurrió en una época que quizás ellos no conocieron, pero es parte de su historia
reciente, lo que les permite ser sujetos históricos ellos mismos, nos permiten también preservar la democracia y la ciudadanía y tener nuevas generaciones más activas en la defensa de la sociedad. Tanto la narrativa textil como el lenguaje cinematográfico son narrativas que se complementan, que tienen muchísimas cosas en común. Ambos tienen esta cualidad de comunicar a partir de una serie de imágenes que cuentan una historia. Creo que cualquier persona puede sentirse tocada por esas narrativas. Quizá el cine es esta forma de ritualizar un momento, ¿no? Y de compartirlo con otros y hacer de esto un lenguaje universal. Y lo mismo creo que ocurre en el textil, ¿no? Es un componente que ayuda a sanar, que ayuda a comunicar y que prescinde de las palabras, ¿no? Para poder generar estos ejercicios de denuncia, de memoria, de reparación. La colectiva Hilos es un grupo interdisciplinario que compartimos el interés en la denuncia social con soportes textiles. Y lo que intentamos hacer a través de nuestras acciones es visibilizar el problema de feminicidios, desapariciones y trata de personas, entre otras problemas que hay de violencia en el país. Tantas voces encuentran también como una forma de herramienta el hecho de tejer, bordar, y nos hace metafóricamente tejernos unos a otras. Creo que hay una intención común. Como un grupo donde las personas tienen distintas disciplinas, pero preocupaciones similares, podemos converger y comunicarnos y aportarnos mutuamente, y creo que eso inmediatamente establece como relaciones y vínculos que espero que sean duraderos más allá de este seminario de 3 días. Lo que compartimos durante estos 3 días siento que nos dejan muchos aprendizajes y caminos para seguir transitando, como los lenguajes de la memoria también nos cuestionan como sociedad, cómo impedir que tal vez estos lenguajes se capturen, se domestiquen y en realidad logren transformar las vidas de las personas que han sido tan afectadas por la violencia en América Latina. Pienso que a partir de este paradigma, a partir de esta práctica social, cultural, artística, mnemónica, podemos debatir y revisar varios conceptos válidos para otras disciplinas. La pura información no basta. Necesitamos mover afectividades y emociones para poder aproximarnos al abismo.